19 de marzo de 2020 fue y será probablemente una de las fechas más importantes del siglo en nuestro país. Aquella noche y pasados unos días de que la OMS decretara la pandemia de COVID-19, Alberto Fernández, evitando la propagación de esta enfermedad, decidió implementar la cuarentena obligatoria en todo el territorio nacional. Esto dio lugar a lo que sería irremediablemente el inicio de una nueva normalidad. Por eso hoy, en Búnker Media, y a 2 años de lo que sería el inicio de una nueva forma de vivir para todos nosotros, les traemos todo lo ocurrido hasta el momento por la pandemia de COVID-19. A partir de las 0 horas de mañana, deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Los primeros días de aislamiento fueron recibidos en general de buena manera. Pese a la enorme incertidumbre por la situación epidemiológica y por lo que depararía el futuro, el número de contagios en nuestro país era considerablemente bajo y podía percibirse un clima de aceptación de las restricciones implementadas y una voluntad generalizada de adaptar la vida a esa nueva y transitoria realidad. En esa sintonía se encontraban las rituales salidas al balcón o a las ventanas a las 21 horas para aplaudir en comunidad al esfuerzo del personal de salud, así como también la enorme imagen positiva del presidente que, según algunas encuestas, superaba el 90%. Para aquel entonces comenzaban a ser vistas cada vez con mejores ojos las cadenas nacionales llevadas a cabo en conjunto por Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta, como símbolo del constante diálogo entre el oficialismo y la oposición y de la toma conjunta de decisiones en la adversidad pese a las diferencias ideológicas. Si quedaban dudas de la aceptación generalizada que había del aislamiento, basta solo ver la trascendencia de las noticias que mostraban a las personas que la rompían. Para esos días, además, comenzaban a tomar fuerza nuevos pasatiempos que la gente elegía para llenar el tiempo que sus trabajos y actividades cotidianas suspendidas habían dejado libres. Challenges o retos en redes sociales, partidas en línea de Among Us, preparaciones de recetas con masa madre. Estas fueron solo algunas de las nuevas actividades popularizadas masivamente. Los famosos, por su parte, no quedarían exentos de la búsqueda de reinvertirse. Tal fue el caso, por ejemplo, de Sergio el Kun Agüero, quien aprovechó su tiempo libre por el parate del fútbol mundial para convertirse en uno de los streamers hispanohablantes más vistos del mundo. De esta manera comenzarían a transcurrir los días en la Argentina, hasta que el 24 de marzo llegó una de las fechas icónicas de la cuarentena. Ese día en el que se cumplían 44 años del inicio de la última dictadura militar en la Argentina, representó un verdadero hito, ya que fue la primera vez en más de 4 décadas que las madres y abuelas de Plaza de Mayo decidieron, por cuestiones sanitarias, no marchar a la emblemática plaza. Ante la impotencia por una jornada marcada por la desolación de las calles, una gran cantidad de gente decidió organizarse y apoyar la causa desde donde la situación sanitaria lo permitía. En este panorama llegaría el 31 de marzo, fecha en la que estaba previsto en un principio el fin del aislamiento social preventivo y obligatorio. Sin embargo, como era de esperarse, ese día Alberto Fernández anunciaría la prórroga del aislamiento hasta el 12 de abril, en lo que sería el inicio de una larga sucesión de extensiones de la cuarentena. Para este momento comenzaba a crecer la noción y el miedo de que esta nueva normalidad no sería solamente una excepcionalidad, sino que se volvería a una transitoria permanencia. El 11 de abril el aislamiento sería prolongado nuevamente hasta el 26 del mismo mes. Sin embargo, ese mismo día se sentaría un precedente que acabaría resultando crucial en el desarrollo de la política sanitaria posterior. El comienzo de flexibilizaciones en diversas zonas del país, a pedido de los gobernadores de las distintas provincias, quienes debían respaldarse en fundamentos científicos. En efecto, si al principio se creía que las restricciones serían solo un paréntesis a la normalidad, esta decisión confirmaba que la pandemia era algo a lo que nos íbamos a tener que empezar a acostumbrar. En esa sintonía llegarían nuevas ampliaciones del ASPO, el 26 de abril para los grandes centros urbanos, el 11 y 25 de mayo para el AMBA en particular, mientras que el resto del territorio nacional continuaba con las flexibilizaciones. Mientras tanto, de Europa venían noticias que parecían calmar un poco las ansias de una gran cantidad de gente, producto del encierro prolongado y la incertidumbre. Se trataba ni más ni menos del regreso del fútbol en el mundo, el cual se produjo el 16 de mayo en el encuentro entre el Borussia Dortmund y el Schalke 04 por la Bundesliga alemana. Sin dudas, un pequeño atisbo de alegría y esperanza para más de uno. Pero volviendo a nuestro país, las tensiones entre determinados sectores de la sociedad se hacían cada vez más notorios.
Así, el 25 de mayo llegaría la primera movilización anticuarentena, una marcha en Plaza de Mayo de entre 100 y 200 personas que reclamaban ante la extensión de la cuarentena y entre las que había algunos negacionistas de la pandemia. Pocos días después, el 6 de junio, habría nuevamente una pequeña movilización en el Obelisco, en el cual se exigiría el comienzo de las reaperturas. También para esta época comenzaría a hablarse de la cuarentena más larga del mundo. En este contexto de tensión, el 8 de junio el presidente decretaría el paso del ASPO al DISPO, distanciamiento social preventivo y obligatorio en todo el país, a excepción de aquellos centros urbanos de alta concentración de gente, entre los cuales se incluía obviamente el AMBA. En estas zonas, por su parte, se produjo una de las primeras flexibilizaciones importantes. Se permitió la concurrencia a parques y espacios públicos en general en determinados horarios para hacer actividad física. Ese mismo día, sin embargo, el Estado Nacional haría un anuncio que generaría una menor simpatía al público: la intervención de la empresa de granos Vicentín ante la imposibilidad de pagar sus deudas al Estado Nacional. Sumado este hecho a las tensiones acumuladas por el encierro, la noticia generaría un repudio masivo al accionar del gobierno en los medios de comunicación, parte de la opinión pública y nuevamente en las calles, terreno que el oficialismo no disputaba debido a su postura restrictiva de la circulación. Así, el 20 de junio, en el Día de la Bandera, sectores de la oposición convocaron a una manifestación autodenominada Banderazo Nacional, cuyas consignas principales, además de las ya habituales por la libertad, fueron promover la República y que Argentina no se convierta en Argenzuela, en una clara muestra de repudio a la expropiación de Vicentín por considerarla un acto de socialismo. A pesar de las crecientes movilizaciones y del desgaste de la gente tras los 3 meses de encierro, el 29 de junio, debido a la intensificación en la suba de casos, el gobierno decidió establecer una nueva cuarentena estricta, quitando la posibilidad de hacer actividad al aire libre recientemente otorgada hasta el 17 de julio, día en que volvería a permitirse. Pero ello, desde luego, no sería sin implicancias. Por el contrario, el descontento de ese mismo sector de la sociedad se incrementaría y sería aprovechado para luego, el 9 de julio, en el aniversario de la independencia de la nación, realizar otra movilización, esta vez con la defensa de la libertad en el eje principal. Podríamos decir que todas estas movilizaciones dieron sus frutos, al menos con una parte de sus cometidos, ya que el 31 de julio el presidente Alberto Fernández derogó el decreto 522/2020, en el cual disponía la intervención de Vicentín debido al contenido de las resoluciones del juez Lorenzini. En este contexto de tensiones y desde el viejo continente, el día 11 de este mes llegaría una noticia que comenzó a esperanzar a todo el mundo. Se trataba ni más ni menos que de la aprobación por parte del gobierno ruso de la vacuna Sputnik V, la primera en ser aplicada contra el COVID en el mundo. Este clima esperanzador, sin embargo, no sería lo suficientemente fuerte para impedir que 6 días después se llevara a cabo la marcha opositora más grande del año, el recordado 17A, autodenominado Caravana por la República, encabezado por dirigentes opositores como el actor Luis Brandoni. Por otro lado, y en consonancia con la política de apertura ya iniciada unos meses atrás por el gobierno, el 31 de agosto se autorizó la apertura de bares, restaurantes y hoteles en todo el AMBA, que volvían a abrir sus puertas luego de casi 5 meses cerrados. En el mes de septiembre, por otro lado, las tensiones políticas y sociales no acabarían. Muy por el contrario, en los primeros días del mes se desataría una fuerte protesta por parte de la policía bonaerense que reclamaba un aumento salarial. Esta movilización duraría varios días, llegando incluso a rodear la Quinta de Olivos con el fin de presionar al gobernador Axel Kicillof para que apure su respuesta. Este, por su parte, acabaría resolviendo el conflicto mediante el otorgamiento de un aumento de sueldos, el cual iba a ser financiado quitándole un punto de la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires desde la nación para devolvérselo a la provincia, de donde Macri lo había sacado por decreto. Sin embargo, esta decisión generaría un nuevo conflicto, esta vez con el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su partido, lo cual acabaría representando la ruptura definitiva de la mesa de diálogo y consensos entablada en los meses anteriores entre el oficialismo y la oposición. Ahora sí, de aquella época de unidad y armonía social de principios de cuarentena ya no quedaba prácticamente nada. Así llegaría el 17 de octubre, una fecha icónica para el peronismo y con ella también lo que sería la primera movilización oficialista desde el inicio de la pandemia luego de varias manifestaciones opositoras. Aquel día miles de personas se transportaron hacia la Plaza de Mayo, la mayoría de ellas siempre arriba del auto para evitar la propagación del virus, para festejar el Día de la Lealtad número 75. Asimismo, se realizó el evento 75 Octubres, que fue transmitido de manera virtual mediante las redes sociales de la organización del evento.
Finalmente, para el 9 de noviembre, y 3 semanas después de que la Argentina superara el 1.000.000 de contagios de COVID, el AMBA estaría en la etapa de dispo, dejando atrás definitivamente el ASPO. Sin embargo, este distanciamiento no tardaría en romperse. El 25 de noviembre, en efecto, llegaría una de las noticias más tristes y relevantes del año. A sus 60 años, en su casa de Tigre, fallecía Diego Armando Maradona. La impactante noticia no tardaría en recorrer el mundo, que se llenaría de homenajes en torno a la figura del mítico futbolista. Pero donde más repercutiría la noticia sería lógicamente en nuestro país, donde un día después del fallecimiento del astro, una verdadera multitud de varias cuadras, sin distinción de equipo o identidad política, se acercó para despedir a su ídolo en su velorio. De esta manera el país entraba en el último mes de un año largo y complicado que, a diferencia de épocas anteriores, dejaba ver una tendencia cada vez mayor en la gente a la apertura social, probablemente influida por el espíritu de las fiestas y en oposición al cierre generalizado que había caracterizado al año. De esta etapa podemos destacar, a nivel político, la sanción de 2 leyes cruciales: la Ley de Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia, presentada el 9 de diciembre, y la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo el 29 de diciembre, cuya sanción fue acompañada por la presencia de una multitud de mujeres en la calle. Ese mismo día llegaría también la que probablemente haya sido la noticia más esperada del año. La campaña de vacunación contra el COVID se daba por iniciada en la Argentina. De esta manera, un año cargado de incertidumbre y reclusión se cerraba cargado de ilusión y esperanza. En ese panorama llegaría un 2021 con un clima de leve relajamiento en comparación al año anterior. Motivadas por el verano, las personas volvían a circular, las actividades económicas se reactivaban y el proceso de vacunación parecía demostrar un final a esta tediosa pandemia. Sin embargo, la tranquilidad no tardaría en convertirse en euforia e indignación. El 19 de febrero, el experimentado periodista Horacio Berbitsky declaró públicamente mediante un programa de radio que recibió una vacuna en el edificio del Ministerio de Salud de la Nación, dosis que le fue suministrada antes del momento que, según el cronograma de vacunación, le correspondía, incumpliendo los protocolos y dando inicio a un verdadero escándalo nacional que acabaría siendo denominado el vacunatorio VIP. Derivó en el pedido de renuncia del ministro de Salud Ginés González García, a pedido de nada más y nada menos que el presidente Alberto Fernández. Al día siguiente asumiría a la ministra que ocupa el cargo hasta el día de hoy, Carla Bisotti. Unos días después, el 26 de febrero, y como respuesta a semejante escándalo, la nueva funcionaria definió a lo que se denominó personal estratégico. Esto implicó la vacunación prioritaria de ciertas personas seleccionadas que se requería que estén inoculadas para mantener el funcionamiento del Estado. Así se reglamentó este sistema, que tuvo como finalidad que el proceso de vacunación de los argentinos sea claro y transparente para todos. Llegado el 2 de marzo, empezaron las clases presenciales con protocolos de por medio en todo el país, con excepción de Cava y Corrientes, que habían empezado el 21 de febrero. No obstante, ante la constante suba de casos, poco más de un mes después se decidiría volver a restringir la circulación nocturna. Pese a estas medidas, en el gobierno comenzaron a notar con preocupación que la suba de casos continuaba en alza y ya llegaba a 30.000 infectados diarios, por lo que mediante un decreto presidencial se suspendieron las clases presenciales hasta el 30 de abril en todo el territorio argentino. Como dato a mencionar, el jefe de gobierno de la ciudad autónoma, Horacio Rodríguez Larreta, apeló a este decreto y la justicia le dio lugar al pedido, por lo que las escuelas volvieron a abrirse en Capital Federal. Ya para la recta final del mes de mayo, los infectados por COVID-19 continuaban subiendo, lo que generó un nuevo confinamiento de 9 días desde el viernes 21 de mayo hasta el sábado 29, con lo que se buscaba intentar apaciguar la situación que, irónicamente, dentro de ese periodo alcanzó el nuevo récord de casos diarios con 41.080. Sin embargo, luego de haber llegado al pico de contagios, las medidas comenzaron a surtir efecto y las buenas noticias llegaron a la Argentina. Algunas restricciones, como por ejemplo un breve confinamiento del fin de semana del 5 y 6 de junio, que dicho sea de paso fue el último confinamiento decretado a la fecha, sumadas a la creciente tasa de vacunación contra el coronavirus, hicieron que comenzara una sostenida etapa de descenso de casos en el país que se prolongaría hasta el mes de diciembre. En medio de esta baja, el 10 de julio, la selección argentina, dirigida por Lionel Scaloni, puso fin a la racha de 28 años sin título del combinado nacional, luego de ganarle por 1-0 la final a Brasil en el Estadio Maracaná.
Al igual que a finales de 2020 con el fallecimiento de Diego, tanto en Plaza de Mayo como en distintos puntos del país, el pueblo argentino volvió a aglomerarse en multitudes para expresarse por algo relacionado al fútbol, que evidentemente en Argentina rompe cualquier barrera posible. Días después se anunció que había sido superadas las 100.000 muertes por COVID en la nación. Ya para finales de agosto y de cara a las elecciones PASO legislativas, se eliminaron todas las burbujas en las escuelas de todo el país. En este periodo eleccionario, el tema de las restricciones a las libertades individuales a causa de la pandemia fue un arma política que todos buscaron aprovechar para dar un golpe en las urnas. El oficialismo fue el más afectado, ya que acabaría perdiendo ante la oposición de Juntos por el Cambio por un margen de 8 puntos, mientras que los libertarios encabezados por Javier Milei sorprendieron sacando más del 13% en Cava, utilizando un marcado discurso en contra de las medidas restrictivas que el gobierno de Alberto Fernández empleó desde el inicio de la pandemia. Con nuevas medidas de flexibilización en octubre, como por ejemplo la no obligatoriedad de usar barbijo en varias provincias, inclusive Cava, se llegó a las legislativas de noviembre, en las cuales la oposición volvería a ganar, aunque el oficialismo logró remontar en algunos puntos estratégicos como la provincia de Buenos Aires. Las infecciones por coronavirus se volvieron a disparar y comenzó una tercera ola de contagios en el país, en sintonía con la que fuera la cuarta ola a nivel global. La variante Delta del virus en primera instancia y luego la Omicron fueron las grandes protagonistas y responsables de esta situación. Ya en el 2022, el rotundo éxito del programa gubernamental Previaje, que promovía y facilitaba el turismo interno, sumado a la circulación de las nuevas y más infecciosas variantes y todos los eventos o reuniones de cierre del 2021, dieron como resultado un enero que registró números récord de casos de infectados en la Argentina. Antes del cierre del primer mes del año, se registraría en la Argentina el mayor récord de casos positivos, más de 139.000 según los datos oficiales. Pero nuevamente y con la misma velocidad con la que se dispararon, los casos volvieron a bajar drásticamente en el mes de febrero. De esta manera llegamos al corriente mes de marzo con unos 8.970.196 casos registrados en nuestro país desde el inicio de la pandemia y unos 127.122 decesos. Las clases y actividades laborales iniciaron de forma casi común y corriente. Y si bien los infectados y fallecidos siguen registrándose, para fortuna de todos no se evidencian cifras alarmantes ni signos de un nuevo resurgimiento del coronavirus. ¿Será este de una vez por todas el fin de la pandemia o volverá a haber una nueva ola que dispare los casos? ¿Crees que el virus seguirá existiendo por mucho tiempo y tendremos que adaptar nuestra forma de vida a él? ¿O logrará la ciencia encontrar una solución que lo corte de raíz? ¿Crees que mientras siga existiendo este virus se deban tomar medidas restrictivas para controlar su avance? Estas son solo algunas preguntas que usamos como disparador para que nos den su opinión en la caja de comentarios. No se olviden de dejar su like, activar la campanita de notificaciones para recibir al instante avisos de cuando subamos un nuevo video y díganos también en la caja de comentarios qué otros tipos de videos les gustaría ver. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en un nuevo video. Hasta la próxima.